Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega. Hoy con una denuncia que llega hasta nuestro espacio, el abogado Lincoln Paulino, quien está representando a unos trabajadores que fueron cancelados en Inespre, pero se niegan a pagar estas prestaciones a través del Banco de Reservas, quien es que tiene que disponer parte o certificar esos fondos para que les sean entregados mediante una sentencia que ya ellos tienen. ¿Cómo usted se siente? Sí, estamos bien y muy agradecido de que nos permita participar en este espacio. Sí, explíquenos esta situación, cómo comenzó todo y cuántos empleados fueron cancelados y que todavía siguen esperando que se les entregue su dinero. Sí, fíjate José, en el año 2020, a partir del cambio de gobierno, hubieron cancelaciones en el Inespre, donde nosotros como oficina fuimos apoderados por 134 ex trabajadores. Nosotros ganamos en primer grado, ganamos en segundo grado en la Corte y ganamos en la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente de nosotros haber tenido sentencia de la Suprema Corte de Justicia, nosotros procedimos a embargar, en virtud de dicha sentencia, en manos del Banco de Reservas de la República Dominicana. Esa es una de las sentencias. Sí. Aquí lo establece, sí, una de las sentencias, y aquí podemos observar el número y la vamos a compartir con ustedes también para que puedan observar que se trata de documentos fidedignos, que no se trata de algo donde estamos jugando con la inteligencia de todos ustedes. Correcto. Entonces, ¿qué establece la sentencia? Sí, la sentencia condena al Inespre al pago de las prestaciones laborales de esos trabajadores. Por lo menos esa, que es la primera que te estoy presentando. Sí. En fecha 13 de septiembre de este año, mediante acto número 152/2022, nosotros embargamos en manos las cuentas del Inespre en manos del Banco de Reserva. En fecha 16 de septiembre, ellos nos dan una declaración afirmativa diciendo que al momento del embargo, las cuentas que mantiene el Inespre en esa institución no mostraron fondos disponibles. O sea, que oigan esto, las cuentas de una institución pública que maneja miles de millones de pesos, en ese momento cuando ellos fueron a hacer el embargo, supuestamente no tenían fondos. Correcto. ¿Qué pasó después? Posteriormente, en fecha 23 de septiembre, mediante el acto número 168, presentamos otro embargo, le notificamos otro acto de embargo al Banco de Reserva. Sí. Y ellos dieron en fecha 26 de septiembre una declaración afirmativa diciendo que la cuenta mostró al momento del embargo 101,000 pesos. O sea, eso era lo único que tenía disponible. Supuestamente. Y por lo tanto no se podía ejecutar. ¿Y cuál era el monto que se pretendía retener? Ese embargo se estaba haciendo por más de 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros, mediante una relación de ingresos y egresos del Banco del Inespre, que si puede ver al final, está firmado por Cristóbal Ferrer, encargado de la División de Contabilidad del Inespre, el ingeniero Iván José Hernández Guzmán, director ejecutivo, y el licenciado Víctor José Peralta Cava, director administrativo y financiero. Es decir, donde dice que en esas fechas, es decir, el día 13, puede ver los balances. Aquí están los balances, indican que tenía de más de 17 millones de pesos. Incluso llegó a tener aquí justamente en balance. Sí, la parte que está sombreada es donde aparecen. Y ahí están, como fue en el mismo mes, cubre los dos embargos. Es decir, que estamos en el día 13, me parece. Sí. Y dice aquí del 1 al 30 de septiembre. Sí. Y ustedes lo ejecutaron el 13, o sea que ya había... No, que si chequean la fecha que se hizo el embargo, puedes ver que en esa fecha hubieron varios balances. Sí. Y todos los balances estaban por encima de los 8 millones de pesos. Sí, totalmente, sí. Y se puede apreciar. ¿Qué resulta? Que nosotros le notificamos al Banco de Reserva la copia certificada de la sentencia, diciéndole, retengan y paguen, porque en el momento del embargo sí había fondos y ustedes están protegiendo los fondos de esa institución de manera ilegal, violando la Constitución, violando el Código Civil. ¿Y Samuel Pereira está en eso? Bueno, debes revisar. O sea, Samuel Pereira, el presidente del Banco de Reservas, se está poniendo en esa, a violar la ley y la Constitución, a irrespetar a esta gente que está reclamando que se le pague y que ya tienen 3 sentencias.
En eso está Samuel Pereira. La administración del Banco de Reserva está en eso. Pues se jodió la institucionalidad del país. No hay institucionalidad en la República Dominicana si eso se queda así. Entonces, este es otro caso que quiero presentarle a la opinión pública. De este mismo, de prestaciones. Sí, de prestaciones. Esta fue la primera sentencia. Sí, esa fue la primera. Entonces, esta es otra sentencia que tiene un grupo de ex trabajadores. Es decir, donde ganamos en primer grado, ganamos en la Corte y ganamos en la Suprema Corte de Justicia. Ahí está, aquí lo dice, Suprema Corte de Justicia Sí. también, expediente número 01-033-2022, RECA 01-251, que ustedes lo pueden buscar también en internet para que lo vean. José, en este caso, es que tú te vas a dar cuenta, y se va a dar cuenta la opinión pública, es decir, aquí es que ellos llegan a lo extremo, al extremo. Lo vamos a ver ahora. En el acto número 160 del 2022, de fecha 16 de septiembre, le practicamos un embargo en virtud de esa sentencia. Nos dieron una declaración afirmativa que dice que al momento del embargo no mostraron fondos disponibles las cuentas del INESPRE. Posteriormente, mediante el acto 169 del 2022, en fecha 23 de septiembre de este año, le practicamos otro embargo. Sí. Nos dieron una declaración afirmativa diciendo que no mostró fondos disponibles al momento del embargo. Otra vez que no tiene fondos. Otra vez que no tiene pero fondos. ¿qué relajo es esto? Mediante la relación de ingresos y egresos del INESPRE, repito, firmado por el licenciado Cristóbal A. Febriel, encargado de la División de Contabilidad, el licenciado Víctor José Peralta Cava, director administrativo y financiero, y el ingeniero Iván José Hernández Guzmán. Es decir, que eso le da veracidad a ese documento. Es decir, que es una documentación que se obtiene mediante la ley de libre acceso a la información, sí, donde está firmada por los mismos representantes. Entonces, de INESPRE. La parte sombreada puede ver que donde menos fondos hubo en el momento del embargo, hubo 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. ¿Qué indica esto? Que hay una protección, hay un fuero, es decir, entre el INESPRE y el Banco de Reserva, han creado un fuero para proteger los fondos del INESPRE y que a los trabajadores se lo lleve quien lo trajo. Es decir, cuando todo el mundo sabe que los derechos de los trabajadores tienen una categoría especial constitucional. Claro, eso está por encima de todos los otros derechos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un inversionista extranjero va a venir a invertir a la República Dominicana cuando dos instituciones públicas se ponen de acuerdo para proteger los fondos? Es decir, donde no hay seguridad jurídica, el extranjero, el empresario extranjero no va a invertir. Y estamos hablando de que ¿cuánto tiempo tenían esos trabajadores en promedio en el INESPRE? En promedio 7 años, 8 años laborando. ¿Pero se trata de gente que trabajaba o que eran botellas del PLD? No, eran gente que trabajaban, que cumplían sus horarios, que iban de 8 a 5 a cumplir con su trabajo. De hecho, son trabajadores a veces de las provincias también, sí, porque nosotros representamos trabajadores que estaban de todo el país. ¿En cuáles áreas, por lo menos? Trabajaban como supervisores, como inspectores, en despacho, en los operativos de ventas populares del INESPRE. De los camiones que eso. Sí, hay abogados también que nosotros estamos representando porque nos apoderaron porque no se especializan en esas áreas, en el área laboral. Suya, sí. Es decir, hay trabajadores de diferentes áreas de las que se desempeñan en la institución. ¿Y en total cuál es el monto que están reclamando por las dos sentencias? Sí, estas dos sentencias tienen aproximadamente 25 millones de pesos. Es decir, porque esas son las dos sentencias que han salido, porque son 3 expedientes que estamos llevando ante los tribunales. Otros expedientes están en la Suprema Corte de Justicia esperando fijación de audiencia, pero que sabemos que el resultado será el mismo. Claro. ¿Y bajo qué argumento el director de INESPRE se negaba a pagar las prestaciones de esta gente? José, mira, lo que se está dando ahí muestra la falta de institucionalidad que hay en este país. Ellos siempre dicen que ellos se rigen por la ley 4108, la ley de libre, la ley de personal, que se rige por el MAP. Resulta que esa ley, los derechos que le da a los trabajadores son pírricos. La Suprema Corte de Justicia en diferentes decisiones ha dicho que
al INEPRE se le aplica la ley 1692. Y ellos siguen insistiendo en eso. ¿Qué establece la ley 1692? La ley 1692 establece que las relaciones entre los trabajadores del INEPRE y el INEPRE se rige por el Código de Trabajo. Ah, ok. Ah, no, pero si es así, entonces tiene que respetarse. Esto es un acto de notificación de copia certificada de sentencia donde le dijimos, mediante el acto número 185-2022, le dijimos al Banco de Reserva, retengan y paguen. Nosotros presentamos una demanda en dificultad de ejecución de sentencia. En ese acto nosotros le estamos diciendo también al Banco de Reserva, le estamos diciendo, mire, si ustedes no resuelven eso, nosotros lo vamos a demandar ante los tribunales. Están obstruyendo la ley. Correcto. Entonces nosotros presentamos una demanda en dificultad de ejecución de sentencia, que tendrá audiencia mañana en la presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Esta es en contra del Banco de Reserva. En contra del Banco de Reserva. Y su presidente, su administrador, el señor Pereira. Sí, Samuel Pereira. Samuel Pereira, su administrador, que se niega a dar fiel cumplimiento a sentencias donde se ordena retener los fondos de personas que trabajaron en el INESPRE, desempleados del INESPRE. Sí. Resulta que, y esto es la parte más interesante de esto que estamos conversando, en fecha 19 de octubre, nosotros le notificamos al Banco de Reserva la demanda y lo estamos citando a la audiencia el día 19. ¿Qué sucede? Que el mismo día 19 el Banco de Reserva nos manda esta comunicación. Sí. Esta comunicación que a pesar de que está encabezada con fecha 13 de octubre, aquí abajo tiene un sello que dice 19 de octubre. O sea, oigan el tigueraje. Oigan cómo es que funciona esto, como si fuera una de esas maras o una de esas mafias. La comunicación llega el 13 y ellos le ponen un sello diciendo que llegó el 19. Y así es que se administra el banco principal relacionado al Estado, el Banco de Reservas. No, pero esto se jodió. Pero oye, lo más interesante. Ellos me dicen en esa comunicación, para corresponder a la solicitud formulada en el acto número 185, notificado en fecha 10 de octubre, que es el acto donde le estamos notificando y diciéndole que retengan y paguen, porque si no lo vamos a demandar. Es decir, un acto de puesta en mora que le estamos notificando. Sí. Pero ellos, parece que eso causó un revuelo en la jurídica. Y ellos asimilan eso como un embargo. Es decir, un acto que no es un embargo. No es un embargo. ¿Entiendes? Entonces dicen que al momento de notificar el acto 185, que tú lo tienes ahí, sí, sí. Es decir, la cuenta reportó 85,000 pesos, ¿entiendes? Y me dicen que le suministre X documento para entregarme los 85,000 pesos. Pero resulta que eso no es un embargo. Parece que causó un revuelo la demanda y parece que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo en la jurídica del banco. Pero también en el mismo acto me dicen que ellos... Dice, reiteramos las certificaciones declarativas emitidas mediante comunicación tal y tal, de 20 y 29, donde habían dicho que no tenía fondo. Sí. Entonces aquí dicen, ellos dicen que reiteramos. Cuando uno reitera algo, porque está diciendo lo mismo. Claro. No, pero aquí ellos le agregan, pero tenía embargos previos. Pero tenía embargos previos. Dicen ellos en esta hora, que reiterando que la otra, pero no están reiterando nada. Claro. Ellos lo que están es haciendo una corrección. Sí. Como quien dice, donde dije dije Diego. Entonces... eso es una muestra más que fehaciente de que el Banco de Reserva está protegiendo los fondos del INESPRE. Del INESPRE, evitando que se le entreguen a las personas, a esos ex trabajadores que se desempeñaron en funciones dentro de esa institución. Ya con sentencia definitiva, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ahora yo me pregunto, ¿para qué sirve una sentencia de la Suprema Corte de Justicia si el INESPRE y el Banco de Reserva se ponen de acuerdo a los fines de violar la ley, de violar la Constitución, de violar el Código de Procedimiento Civil, de violar el Código de Trabajo y de violar los tratados internacionales? Es decir, que nosotros somos signatarios y que protegen los derechos de los trabajadores. Es decir, de esa manera, es decir, nosotros estamos afectando la inversión extranjera. Ningún extranjero va a venir a la República Dominicana cuando ante un proceso que le favorezca no pueda embargar una institución del Estado porque tienen un arreglo, porque hay un fuero para proteger esos bienes en perjuicio de la parte gananciosa. Claro. Entonces,
a propósito de esa actitud que ha tenido el Banco de Reserva, el día 24, cuando me tiran el periódico hoy en la casa, yo me pongo a leer el periódico como todos los días y me encuentro con lo siguiente. Me encuentro con que al Banco de Reserva le han dado una certificación de honestidad mediante ISO 37001. O sea, qué honesto este Banco de Reservas, qué honesto que está omitiendo información para no pagar las sentencias, la cosa irrevocablemente juzgada. Qué honesto es este banco, que ellos mismos pagan un espacio público para decir que son honestos, pero se niegan a reconocer los derechos de esos trabajadores. Correcto. Entonces, qué honesto, míralo aquí, certificado de gestión antisoborno. Somos el primer banco de la República Dominicana en obtener una certificación del sistema de gestión antisoborno otorgado por tal y tal y qué sé yo quién, y certificado de honestidad. Qué bonito. Entonces, en fecha 25, es decir, al siguiente día de salir eso, es decir, el administrador del Banco de Reserva, el señor Samuel Pereira, tiene conocimiento de eso. Yo le dirigí una comunicación al señor Samuel Pereira. Ahí está. Pero explicándole, señor, ¿pero cómo es esto? Explicándole la situación que se está dando. Ellos a mí no me han llamado, no sé si lo leyeron, si lo tiraron al zafacón, no sé qué pasó con eso, pero a mí ellos no se han comunicado conmigo y le explico en detalle lo que está sucediendo con relación a esos embargos que se han realizado en manos del Banco de Reserva, de los bienes del Instituto de Estabilización de Precios INEPRE. Pero hay otra cosa, José, y es que la ley de compras y contrataciones establece, porque esto pudiera tener hasta implicaciones penales en el futuro, no tanto lo de los embargos, sino el asunto de que la ley de contratación pública establece que si un funcionario no tiene los fondos para hacer algo, no debe ejecutarlo. Sí. ¿Entienden? Y eso compromete su responsabilidad civil. Sí. Es decir, que nosotros nos reservamos el derecho hasta de querellarnos en contra de Iván Hernández Guzmán. ¿Entienden? Porque él debió tener los fondos. Esas cancelaciones son del 2020 y ya estamos en el 2022. En el 2022. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Si usted no tiene los fondos para usted pagarle a los trabajadores, usted no puede cancelarlo. No debió cancelarlo. No debió cancelarlo. Pero resulta que los salarios caídos de esos trabajadores es una carga para el Estado, pero a los funcionarios no le importa porque lo va a pagar tú y lo voy a pagar yo. Total. ¿Entiendes? Si esto tuviera sobre las empresas de Iván Hernández Guzmán, eso se hubiera resuelto hace mucho. Porque él no iba a tener un problema creciéndole ahí. Claro. Es decir, cada día de atrás. 6 meses por cada trabajador de eso. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es una situación que nosotros queremos que el presidente de la República, porque ya nosotros en varias ocasiones hemos tratado de que el director del INEPRE nos reciba. Y el consultor jurídico, ¿han tratado de acudir hacia donde él, en el Palacio Nacional, a ver si Antoliano Peralta llama de repente a Samuel Pereira y le dice, mira, tú tienes aquí 3 sentencias, ¿tú crees que tú pudieras cumplirlas? Tengo que decirte algo en ese sentido y a los amables televidentes. Mira, nosotros le dirigimos a la consultoría jurídica, le dirigimos comunicación. Le dirigimos comunicación al presidente de la República. Le dirigimos comunicación a Paliza. Tengo la información, pero no sé de qué departamento fue. Mandaron una comunicación al departamento jurídico del INEPRE diciéndole resuelvan eso, porque yo le expliqué detalladamente. Y la información que yo tengo es que allá dijeron, si ellos quieren que paguen, que manden los cuartos. ¿Cómo? Esa información recibí yo. Que si ellos quieren que paguen ellos. Que manden los cuartos si ellos quieren que paguen. Oh, Dios. Es decir, que aquí no hay institucionalidad. Es decir, aquí cualquier funcionario de segunda, tercera categoría está por encima hasta del presidente de la República. Es decir, yo creo que ver a Luis Abinader puede ser más fácil que ver un funcionario público. Pero además también esta clase de situaciones evidencian el mal gobierno que han implementado los gerentes que Luis Abinader puso al frente del país. Porque una cosa es él y sus intenciones, la cual nosotros respetamos y valoramos, y otra cosa son las personas que él ha puesto al frente de cada una de esas instituciones, porque haciendo esto lo hacen quedar mal a él, al presidente de la República. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que con 3 sentencias no se cumpla el debido proceso de entregar esos fondos? Si no tenían el dinero, como bien lo dijo él,
en esta conversación, no debieron cancelarlo. Lo primero es que usted tiene que asegurar los fondos de esas personas. Porque si ustedes querían nombrar a los miembros de su partido, que tienen todo el derecho del mundo, lo primero es que usted tiene que asegurar el dinero de lo que usted va a mandar para la calle. Porque tienen derechos adquiridos mediante las leyes de la República Dominicana. Entonces esos derechos usted los respeta, los cumple y después usted procede a nombrar poco a poco su equipo y toda la gente que usted tenga en su partido y la botella que usted quiera poner, lo que usted quiera hacer, pero tiene que respetar la institucionalidad de un país. ¿Cómo va a ser que el administrador de este banco, que es uno de los más importantes del país, se niegue, que su departamento legal se niegue a cumplir estas sentencias? Si es así, entonces yo entiendo que nos vamos a encaminar a destruir el país en cuanto a su institucionalidad se refiere, y lo que nos quedará es simplemente resolver a la antigua. José, yo diría que como se están manejando muchos funcionarios en la República Dominicana, es como si cada funcionario fuera un gobiernito. Sí. Es decir, un gobiernito. Una isla de poder. Sí, una isla de poder, donde yo hago lo que yo entienda y yo no tengo que ver lo que diga el presidente. Porque vale decir que el presidente tiene la intención de que las cosas se hagan bien. Pero los funcionarios, muchos funcionarios, especialmente el del INESPRE, no tiene la voluntad de que las cosas se hagan bien. Sí. ¿Por qué? Porque lo primero que jura un funcionario es respetar la Constitución y las leyes. Entonces, cuando una institución como es la Suprema Corte de Justicia ordena el pago de una sentencia, no puede desacatarla un funcionario, porque entonces Iván Hernández Guzmán, director del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, es más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero no más que el presidente de manera individual, sino con todos sus jueces juntos. Él está por encima de la institucionalidad. El Poder Judicial es un poder. Es decir, un director de una institución pública no puede darse la tarea, es decir, no, yo no voy a cumplir eso porque yo no tengo dinero. Pero y la ley de compra y contrataciones que le dice a usted no puede contratar nada ni comprometer fondos si usted no tiene con qué pagar. Totalmente. ¿Entiende? Es un principio. Entonces, usted debe hacerlo de manera gradual. Pero el director del INESPRE fue a un programa de televisión, tenía como algunos 15 días que había llegado, y dijo que había cancelado 2.500 trabajadores. Ay, Dios mío. A los 15 días. Entonces, usted se pregunta, ¿con qué le va a pagar? ¿Con qué le va a pagar? Debió hacerlo de forma gradual, pero también de acuerdo a llegar a un acuerdo con ustedes y decirle, miren, yo le voy a ir pagando de forma escalonada, de 5 en 5, de 3 en 3, hasta saldarlo, porque no es que él tenga que desangrar la institución para honrar ese compromiso, pero sí comprometerse e ir pagando poco a poco. Si te dice a ti, mira, yo tengo en este mes 5, el mes que viene te voy a pagar 4, el próximo 3, y se va cumpliendo poco a poco la sentencia, pero se cumple. Que no es lo mismo a negarse rotundamente a erogar estos fondos y cumplir estos compromisos que están ya con sentencia, la cosa irrevocablemente juzgada. Correcto. Entonces no nos queda, ¿qué camino queda entonces? Porque si ya se agotaron todas las instancias legales. Nosotros tenemos varias opciones. Ustedes no hacen huelga, no tiran piedra, nada. Lo que pasa es que nosotros somos gente respetuoso del orden público. Pero llega un momento. Del orden público. Sí. Nosotros estamos evaluando varias posibilidades. Una, presentarle una querella, porque tenemos los elementos de que comprometen la responsabilidad civil y penal de Iván Hernández Guzmán por varias leyes que nos favorecen. Esa es una parte. Y la otra es que nosotros pensamos apoderar la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para que ellos sepan y tomen carta en el asunto de las violaciones a los derechos de los trabajadores que se están dando en la República Dominicana. Muy bien. Y que eso cuenta, es decir, con el aval de instituciones, del director de instituciones, como el INESPRE. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ese no es el nieto de don Antonio Guzmán. Sí, correcto. Imagínense usted, hijo de Sonia, la que está embajadora en Washington. Sí. Entonces dígame usted, o sea, tiene que estarse revolcando en su tumba, don Antonio, que Dios lo tenga en su gloria, que un nieto suyo esté pasándole por arriba a la ley. Eso es así, es lamentable. Porque uno espera otro comportamiento de los funcionarios Sinceramente, públicos. a veces uno quisiera que en estos espacios lo que se hablara sea cosas positivas del avance en cuanto a la institucionalidad se refiere. Miren, ayer como el presidente de la República Dominicana estaba anunciando el Ministerio de la Justicia,
Pero ¿cómo vamos a instaurar un Ministerio de la Justicia cuando a una sentencia laboral, 3 sentencias, no se cumplen? Entonces ahí que yo digo que todo es cháchara, que todo es discurso, que todo es echando palomitas y festejo y te prometo, pero no cumplo, no soy capaz de cumplir con algo tan simple como esto. El gobierno entiende, parece, que con relaciones públicas se resuelve todo, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Si con relaciones públicas se mantuviera el gobierno, el PLD no hubiera salido del poder. No, porque gastaban fortuna en relaciones públicas. En eso. Y tú sabes el dinero que entregó Gonzalo también y no ganó. Entonces hay una situación que es lamentable, y ese proyecto reeleccionista del presidente pudiera tener problemas en un momento determinado, cuando él anda por un lado y los funcionarios andan por el otro. Es que la gente no cree, es que cuando tú haces un anuncio como el de ayer, es para que hoy día se estuviera comentando ese anuncio y debatiéndolo a nivel nacional, pero cuando tú ves ese anuncio y ves esta y otra sentencia que no se cumplen, tú dices, ¿pero para qué? Para que esto siga como está esto ahora, no, pues no tiene ningún sentido que tú agarres ahora y crees el Ministerio de Justicia para darle una independencia al Ministerio Público, a la misma justicia, y le tenga que inyectar, qué sé yo, 20.000, 30.000 o 60.000 millones de pesos y que no se respete la institucionalidad. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Así que hay algo más que quiera agregar en esta conversación, Lincoln. Ya para finalizar, agradecerte la oportunidad que nos acaba de dar y hacerle un llamado al presidente de la República. No voy a decir al administrador del Banco de Reserva, porque ya nosotros hemos hecho la diligencia y no nos han hecho caso. Ni vamos a decir al director del INESPRE, porque le hemos mandado comunicación y no nos ha respondido. Queremos hacerle un llamado al presidente de la República. Son 134 trabajadores que desde el año 2020 están pasando trabajo, esperando que le paguen sus prestaciones laborales. Y esta es la fecha que, a pesar de tener sentencias definitivas, no le han pagado. Entonces esperamos la intervención del presidente de la República a los fines de que eso se pueda resolver. Ahí está. Bueno, gracias, Lincoln, por su tiempo, por venir hasta nuestro espacio y por mostrar esta situación, y esperamos en Dios que haya una solución definitiva para estas personas que están afectadas esperando estas prestaciones laborales. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y nos reencontramos en una próxima ocasión. También agradecer a nuestros patrocinadores, como lo son Farmacias GBC. Todos los días tienen un 20% de descuento cuando usted paga en efectivo y paga también con tarjeta de crédito directamente en la farmacia, pero tienen un 10% si pide a domicilio. Otra recomendación importante también es la de FJ Ultrasol, los expertos en instalación de paneles solares. Comuníquese con Freddy Jiménez a los teléfonos que salen justamente ahí debajo y solicite una cotización para que él vaya directamente a su casa, haga esa evaluación y comience a ahorrar en grande utilizando las energías renovables. Nos encontramos en una próxima ocasión. Bye bye.